Vamos a continuar con los elementos que componen a nuestra hoja de cálculo. Vamos a hacer clic para abrirla. Y antes que eso vamos a guardarla. Vamos a ir a la opción de menú archivo y luego a guardar. Y vamos a elegir una ruta en disco para guardarla. Le vamos a poner un nombre. Y como podemos ver abajo a la derecha que tenemos una serie de formatos para nuestro archivo. Por defecto va a intentar guardarlo con el formato ODS, es decir, una hoja de cálculo de LibreOffice. Pero también podemos elegir formatos alternativos como el de Excel, en la versión antigua que era la de XLS, o bien en la versión un tanto más moderna que es la XLSX de Excel 2007. En este caso vamos a elegir la opción de LibreOffice y vamos a hacer clic en guardar. Ahora sí vamos a comenzar a ver los elementos de hoja de cálculo básicos que nos faltaban ver. Primero vamos a ver el cuadro de nombre, que es el que figura arriba a la izquierda. El cuadro de nombre nos permitirá navegar nuestra planilla de una manera muy rápida, además de poder generar rangos, aunque es recomendable generar los rangos en la opción de definir y seleccionar área. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo podemos rápidamente ir, por ejemplo, a la celda A1000, simplemente escribiendo el nombre de la celda en el cuadro de nombre, o bien podemos volver a la celda A1, todo de una manera muy dinámica. Otro elemento que vamos a ver es la línea de entrada o el cuadro de fórmula. El cuadro de fórmula nos permite incorporarle contenido a nuestras celdas, como habíamos visto anteriormente, que ingresamos en este caso el valor 1000, una cadena de texto, una fecha y un número con expresión decimal. El cuadro de fórmula también nos permitirá incorporar funciones y fórmulas a nuestra celda. Por ejemplo, vamos a incorporar una fórmula muy básica, muy simple. Para ello vamos a hacer clic en la celda que querramos editar, en este caso C2, y vamos a escribir el símbolo igual. Anteponiendo el símbolo igual a cualquier celda, lo que estaremos escribiendo realmente es una fórmula. Entonces nuestra fórmula va a estar compuesta por simplemente B2. Si escribimos igual para indicar que es una fórmula y el nombre de una celda y presionamos Enter, el resultado de eso será el valor que contiene la celda a la que hacemos referencia. En este caso, como vemos, el valor de nuestra columna C2 ahora es 1000, que es lo mismo que contiene la celda B2. Sin embargo, si nosotros editamos, por ejemplo, escribimos el valor 20 en la celda B2, vemos como automáticamente ahora nuestra celda C2 tiene ese valor. Otra fórmula que vamos a incorporar y que es muy simple es la realización de operaciones matemáticas. En este caso vamos a hacer una suma y vamos a sumar el valor en la celda C3, vamos a sumar el valor de B2 con el de B5. Vamos a presionar Enter y como vemos aquí el resultado es 42,9. Nuevamente, si editamos el contenido de B2 poniendo 0,1, podemos ver que automáticamente se actualizará tanto la celda C2 como la celda C3. C3 se actualiza, pero continúa haciendo el resultado de la suma entre B2 y B5. Vamos a borrar los datos que ingresamos y vamos a ver el uso de fórmulas, pero ya en un ejemplo en concreto. Vamos a simular que necesitamos registrar una búsqueda laboral y que queremos registrar cada uno de los postulantes de esa búsqueda. Para ello vamos a necesitar para la búsqueda una fecha, que será la fecha de hoy, un puesto,
un sueldo máximo que la empresa estará dispuesta a pagar por esa búsqueda laboral, una edad máxima para los postulantes y una antigüedad mínima. El puesto, vamos a definir un nombre, va a ser un puesto para programador. El sueldo máximo que la empresa decidirá pagar por este programador será de 6.000 pesos. La edad máxima del programador será de 40 años. Y la antigüedad mínima será de 2 años. Noten cómo los formatos de celdas se mantienen, por lo tanto el que antes era una fecha y ahora representa la edad máxima del programador, lo que haremos será editar el formato de la celda yendo a formato celdas, y en la opción de categoría de número vamos a elegir número estándar. Hacemos clic en aceptar y ahora tenemos 40 años para la edad máxima. Lo mismo con la antigüedad, vamos a querer que nos dé un formato de número sin expresión decimal, pero esto lo utilizaremos eliminando los decimales con el botón de eliminar decimal. Lo que haremos también será modificar el tamaño de la celda. Vamos a modificar un poco el ancho de la columna, en realidad de la columna B, y vamos a optimizar el ancho de la columna A haciendo doble clic entre la unión de la columna A y la B para que automáticamente se acomode al tamaño que necesitemos. Esto le vamos a aplicar un formato de tabla, vamos a aplicarle bordes y vamos a aplicar un fondo a lo que sería el encabezado. Vamos a ponerle vamos a poner letra en negrita y acomodar el ancho nuevamente. Bien, ya tenemos los datos de nuestra búsqueda laboral. En realidad lo que nos falta es incorporar la fecha. En lugar de incorporar la fecha tipeándola, vamos a utilizar una función. Por lo tanto vamos a escribir una fórmula que llama a una función que nos devolverá la fecha de hoy. La fórmula se llama hoy. No requiere ningún parámetro, pero sí requiere paréntesis para indicar que es una función. Y el resultado de esta función será la fecha de hoy. Actualizaremos este formato de fecha para que sea una fecha de tipo 4 dígitos para el año en su formato. Y vamos a ordenarlo hacia la izquierda. Habíamos dicho que íbamos a incorporar también los datos de los postulantes. Vamos a incorporar un número de postulante, un apellido, un nombre, una fecha de nacimiento, una edad, sueldo pretendido, antigüedad. Vamos a nuevamente aplicar negrita para hacer un encabezado y un fondo gris para el encabezado de la tabla. Actualizar los anchos, actualizar un poco el nombre, el apellido y el nombre, un poco nomás. Bien, y vamos a comenzar escribiendo los datos de los postulantes. La edad la vamos a calcular. Vamos a escribir el sueldo pretendido y la antigüedad. Continuamos con la fecha. Vamos a cargar solamente algunos como para tener datos para poder trabajar. Bien, ya tenemos los datos. Vamos a seleccionar
nuestra tabla y le vamos a aplicar un borde. Vamos a aplicarle formato de 4 dígitos para el año a la siguiente fecha. Y por último, lo que vamos a ver es a escribir nuestro número de registro, nuestro número de postulante, de una manera más simple. Bien, podríamos escribir 1, 2, 3, 4 y sería muy fácil. Pero imaginemos que tengamos 1000 registros, lo cual haría que escribir cada uno de esos números correlativamente sea una tarea bastante larga. Para ello lo que vamos a utilizar es la función de autocompletado que tienen las hojas de cálculo. Lo que vamos a hacer es seleccionar la celda de inicio que queremos autocompletar, o a partir de la cual queremos autocompletar, y nos vamos a ubicar con el mouse en el límite inferior derecho de la celda, y vemos como el puntero del mouse se transforma a una cruz. Hacemos clic y arrastramos hacia abajo. Como podemos ver, esto autocompletará hasta la celda que nosotros deseamos. Obviamente, cuanto mayor cantidad de celdas querramos autocompletar, mayor rendimiento vamos a obtener en esa función. Lo que haremos luego será utilizar funciones para calcular la edad y aplicar un criterio condicional con un formato condicional para poder saber cuál de estos postulantes es el mejor o el que está más apto para nuestra búsqueda laboral. Lo que vamos a hacer por último es acomodar un poco la tabla y guardar el documento.